quiero aclarar, antes de volver a la pregunta, que muchas veces en matemáticas se le complica a las personas distinguir entre una norma y otra. Y hay libros que usan la misma expresión para todas ya, no le ponen 1, ni 2, ni 3, ni 4, porque luego se confunden. Lo que sí la distingue es cómo está definida. Entonces, yo estaba preguntando aquí para esta, que cuál es la norma de t cuadrado. Esa era la pregunta. ¿Cuál es la norma de t cuadrado? ¿Me pueden responder, por favor? Yo respondí en el grupo que era 1 porque tomando los límites, haciendo la sumatoria de los límites inferiores y superiores que tiene, elevándolo al cuadrado, entonces como da un valor escalar, el límite superior es 1, sería igual a 1. Eso es lo que tengo por entendido. ¿Cuál es el nombre suyo? Noel. Noel. Bien, Noel, tú estás diciendo que tomando sumatoria de qué? Tanto del límite inferior y superior, o sea, tomando los índices de 0 y 1 que usted nos está dando como límites. Es decir, tú dices tomando sumatoria desde n igual 0, así. Sí. ¿De qué? De los valores de t, de xt, sustituyendo a t O por... sea, de t al cuadrado. Ajá. Tú sumas los valores de 0 a 1 de t al cuadrado. ¿Y cómo tú sumas eso? Bueno, el valor inicial sería 0. 0 más 1 al cuadrado y sería 1. Pero no entiendo lo que tú estás haciendo ahí. Está bien, pero está bien. Otras opiniones de los demás. Se evalúa en 0 más se evalúa en 1. Se evalúa en 0 y se evalúa en 1. Sí. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esta es la sumatoria. Bien, entonces usted cree que esta es la expresión que sería igual a 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y quedaría 1. ¿Quién es más? Aunque son como teta entre 0 y 1, hay variaciones, es decir, puede ser 0 más 0.1 más ¿Quién habla? 0.2. ¿Quién habla, por favor? El supremo sería 1. Ese es Carlos, maestro. Carlos. Ah, Carlos, dime, sí. Ok, estoy diciendo, por ejemplo, T está evaluado, los T serán evaluados desde 0 a 1. Puede ser infinitos valores, por ejemplo, 0, el primero 0, de 0 al 1, por ejemplo, 0. T toma valores desde 0 al 1. Puede ser el 0, 0.1, 0.2, 0.3, imagínense. Entonces, ¿tu respuesta cuál es? Al final será 1, porque sería la menor cota, será el supremo sería la menor cota superior de eso. ¿No es? Será 1, pero Bueno, ¿por qué razón es 1? se aplica la definición de supremo. ¿El supremo de quién? De los valores que toma la función. Entonces, ¿esto que dio Noel o es otra que tú estás diciendo? No, está bien. Parece La que dio Noel. No sé, eso está bien. Esta está bien. No sé, entonces parece que entre medio está Está confundido. Está bien. ¿Otras opiniones? ¿Nadie más tiene opiniones? Esto está mal, eso que está ahí. Lo que pasa es que Noel está confundiendo ese ejercicio, este espacio, lo está confundiendo incluso con un producto escalar, porque no puede mezclar. Es decir, nosotros hicimos un ejemplo allá arriba
de un producto escalar y un espacio y vimos a ver si el elemento pertenecía al espacio. Y en ese espacio que era L2 minúscula, para pertenecer al espacio, que era otra pregunta que no era esta, había que cumplir con la secuencia, porque allá era una secuencia y aquí un polinomio. Son ejemplos muy diferentes. La secuencia de allá tenía que ser cuadrado sumable. Entonces, en cada espacio yo no puedo llevarme de otro ejemplo de otro espacio. Lo primero es que aquí me dice que yo tengo que conocer quiénes son los elementos. Los elementos de aquí son polinomios en ese intervalo. Y entonces, para el espacio de todos los polinomios que se definan en ese intervalo, se ha definido una norma. Es decir, yo agarro un polinomio y yo tengo que ver que esos polinomios incluso son un subespacio del espacio de las funciones continuas, porque todo polinomio es continuo. Eso forma un espacio vectorial en los polinomios, que son un subespacio de las funciones continuas. O sea, ese es un subespacio del C01. ¿Por qué? Porque si yo cogiera C01, podría coger la tangente. La tangente es una función continua, pero no es un polinomio. Este es un subespacio, uno más chiquito. Pero en el espacio de las funciones de los polinomios, yo estoy definiendo esta norma. Y la pregunta inicial que le dije fue ¿qué representa? Esta norma que está ahí, si yo tengo un polinomio en este intervalo 0, 1, esto es 0 y esto es 1, eso que está ahí está representando el valor máximo del polinomio. Este polinomio ya, por ejemplo, llamado x de t. Para esto que está aquí, que son las imágenes, para todos los valores t variando de 0 a 1, eso representa esa norma, esa sería la norma. Si esto me da 8, entonces la norma de ese que está ahí sería 8. Porque la norma es el valor absoluto de las imágenes, valor absoluto, puede estar por debajo, pero lo pongo valor absoluto. Para todos los valores de t variando de 0 a 1. Si es una parábola, entonces el punto más grande de las imágenes lo da en 1 y es 1. Pero si yo le pongo 2t cuadrado, entonces me va a dar 2. Porque es la imagen más alta en norma, en valor absoluto. Esa es una interpretación que nada más es para pero cuando yo tenga otro ejemplo no le puedo aplicar esa interpretación. Por eso, en la parte de arriba, la de allá arriba, que estábamos en otro espacio, yo enfaticé para que usted le dé una interpretación. No todos tienen una interpretación geométrica, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, cuando nos paramos aquí en esta, incluso me paré para que ustedes dijeran, eso tienen interpretaciones, esa norma tienen interpretaciones geométricas en el plano, porque nosotros lo hicimos y le preguntamos que si teníamos el punto 1,3, vamos a decir que esto es 1 y esto es 3, aunque no esté en la misma escala, teníamos ese punto aquí, que este otro ejemplo, yo no puedo interpretar este como allá abajo. La norma 1 me está representando la suma de estos dos catetos. Esta norma 1. Pero la norma 2 me está cogiendo el más grande. Pero la norma 3 me está calculando esta distancia, que es la hipotenusa. Y entonces, simplemente, esa es una interpretación geométrica de esa norma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Jóvenes.
Sí, se entiende. Sí. Profesor, una pregunta. Gracias. En ¿Tiene el ejemplo preguntas? 18, en el ejemplo 18, profesor. Sí. Entonces, definitivamente, ¿a qué es igual esa norma? Porque ahí dice que la norma es igual al supremo de el valor absoluto de X de T en ese intervalo. Entonces, ¿cuánto vale la norma? Porque usted está haciendo una interpretación, sí, geométrica, pero también usted habló del valor. ¿Cuánto da? Pero en yo sí? le dije el valor del ejemplo que yo le di de t al cuadrado, que es un polinomio. T al cuadrado es un polinomio de ahí. Entonces yo le estaba calculando la norma t al cuadrado y la norma de t al cuadrado da 1, porque 1 es la imagen más grande que usted puede obtener para ese polinomio. Y se la representé geométricamente. Ah, ok. Eso ya es otra. Porque la norma es una función. Esa norma que está ahí es una función que tiene como entrada, si usted la ve tipo máquina, en la forma que le estuvimos hablando allá arriba, una función, pero que esa función tiene como entrada un polinomio, o sea, yo entro ahí un polinomio, un x de t, que eso es lo que hace la norma, y me sale un número real, o por la propiedad de la norma, o 0. O sea, si yo le preguntara a usted cuál es la norma de x al cuadrado más 1, perdón, escribí x en t, estoy usando la variable t, al cuadrado más 1, eso mismo. Entonces, usted debe buscar, según la definición, ahí le dice cuál es el valor máximo, porque esa función es continua, en un intervalo alcanza el valor máximo. Es un problema de cálculo 1, buscar el máximo de esa función en ese intervalo. Pero cuando busca el máximo, ese máximo en valor absoluto. O sea, usted busca máximo y mínimo, porque si la función me diera valores negativos y me da negativo 7, como en valor absoluto, ya ese valor es 7. O sea, es una interpretación de esta, es simplemente eso. Para este ejemplo, porque es como traduciendo lo que dice ahí. Cuando yo tengo una expresión, yo tengo que traducir qué dice, en qué espacio estoy trabajando, con qué elemento estoy trabajando. Eso es lo que le estaba diciendo desde el principio. ¿Por qué? Porque aunque son elementos matemáticos, pero eso toda esta parte se aplica. Profe, fíjese que en su ejemplo, esa norma se sirve de la menor de las cotas superiores, que es el supremo. ¿Entiende? Por eso fue mi pregunta. No, pero usted está confundido porque Supremo, profe, la menor de las cotas superiores. sí, pero aquí el supremo es un máximo porque la función es continua en el intervalo cerrado y toda función continua alcanza el valor. O sea, no sé para qué irse a las cotas superiores. Usted ni siquiera 100% de acuerdo. necesita analizar la función fuera del intervalo. No, 100% de acuerdo, profe. Bien. Entonces, una variante de aquella que está allá arriba, porque aquella lo está definiendo en un intervalo, podríamos decir que esta es una generalización, es si M es un conjunto no vacío, entonces B de M, que es una simbología que se adoptó ahí, representa la clase de todas las funciones de variables reales acotadas en el valor M. O sea, que son acotadas, o sea, que no se hacen infinitas. Y entonces, el conjunto de todas las funciones acotadas en un conjunto no vacío M, representado así, usted puede verificar que forma un espacio vectorial y sobre él entonces está definido la norma. Esto es como una variante de un caso general, donde allá, por ejemplo, el M, el intervalo de 0 a 1. Y allá exigimos que las funciones sean continuas, y si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces ellas son acotadas, alcanzan valores máximos y mínimos. Teorema de Bolzano-Baestra. Aquí
hay otros ejemplos. Este está representando las clases de las funciones de variable real que están definidas para todo valor t. Entonces, para esas funciones, para esa clase de esas funciones no definen una norma. Porque uno podría tener, recuérdense que para hacer norma volvemos otra vez arriba. Aquí, mírenlo ahí. La norma de un elemento, de un vector, porque estamos en un espacio vectorial, no es negativa. Y es cero solamente si el elemento es cero. Si la primera propiedad no se cumple, se llama una seminorma o pseudonorma. Y algunas veces usted puede tener que la función de cero sin el elemento ser cero. Por ejemplo, si usted coge la norma en el espacio de funciones definida y usted dice, bueno, yo estoy trabajando con la norma que calcula una especie de área, porque no es un área, pero si le ponemos al cuadrado, si usted tiene la función, por ejemplo, que es toda 0, 0, 0 aquí, vamos a poner de 0 a 1, pero en un medio tiene un puntito. Esa función, en términos, vamos a decir prácticos, no es la función nula, porque ella no es 0 totalmente, ella es 0 en todos los otros puntos, de 0 a 1, pero en un medio tiene un medio da, vamos a ponerle 2. Entonces esa no es la función nula. Y si usted calcula la expresión de la norma que viene dada en términos de la integral, entonces tendría la integral, vamos a ponerle f, desde 0 a 1 de f al cuadrado. Pero esa integral va a dar 0. Pero la función no es la función nula. Entonces no está cumpliendo la primera propiedad. O sea, eso no define una norma en ese conjunto. No estoy hablando del conjunto de las funciones continuas, sino el conjunto de todas las funciones definidas en algún conjunto. Entonces, recuérdese cuáles propiedades tiene que cumplir lo que yo estoy escribiendo para hacer norma. En algunas se lo he demostrado, en otras usted tiene que agarrarlo y decir, ¿quién es este elemento? Vamos a ver si esto no me puede dar negativo. Vamos a ver cuándo daría 0. Vamos a ver si yo cojo un escalar y lo multiplico y le aplico esa definición. A ver, porque tiene que verificarlo. Entonces, allá abajo, eso es lo que le está diciendo. Yo voy a volver allá abajo de un pronto. Y eso es lo que le está diciendo en este ejemplo 21, que es un ejemplo muy importante. Que el conjunto de todas las funciones que están definidas en algún punto, para todos los valores t en algún conjunto, ellos forman un espacio vectorial, pero no ese espacio con esta no sería normado porque la primera propiedad no se cumple, por lo que ya le dije ahí. Pero se resuelve eso creando un elemento matemático que se llama relaciones de equivalencia, donde simplemente uno trabaja con otros que son semejantes, o sea, se agrupan. Es como la teoría de números, cuando usted define los números racionales. En realidad, un medio no es lo mismo que 5 décimos, pero son equivalentes. Entonces, si son equivalentes, se agrupan en grupos, fracciones equivalentes, y trabajar con una fracción sería lo mismo que trabajar con otra, porque eso sería un representante. Entonces, se define una relación de equivalencia entre esas funciones y se considera, por ejemplo, que dos funciones son iguales
cuando están relacionadas. Una forma de relacionarlo es que aquella función que yo dije que no era igual a la nula, decimos que dos funciones son iguales si difieren a lo más en un conjunto numerable. Es decir, que usted lo usa eso en cálculo, en matemática básica, cuando usted coge y simplifica una fracción, factorizando en el numerador y en el denominador. Por ejemplo, si usted tuviera, qué sé yo, vamos a ponerle esto. Si usted tuviera x cuadrado sobre x, para poner un ejemplo súper rápido, esa función que está ahí no es la misma que x. Porque, por ejemplo, esta no está definida en 0. Pero esta, vamos a ponerle otro nombre, q de x, sí está definida en 0. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo para trabajar con la clase, consideraríamos esas dos funciones como iguales porque están dentro de una misma clase, porque difieren en un punto nada más. Difieren en un punto. Entonces, esa que está ahí no es la misma que esta, pero para todos los puntos diferentes de 0 sí son iguales. Y entonces, si dos funciones son iguales en un conjunto numerable, excepto en un conjunto numerable de puntos, también, y ya ahí yo estaría diciendo que la integral que hice allá arriba, que daba 0, la función no era nula, pero esa que estaba ahí, que nada más saltaba un punto o una cantidad numerable, que puede ser la cantidad de los números naturales de puntos, son la misma, o sea que aquella sería la función nula. Con ese pequeño acuerdo de consideración, ya entonces sí se cumpliría la propiedad 1 de que es 0 solamente si estamos trabajando con la clase 0, y entonces ahí se crearía un espacio, ese que está ahí. Y ese sí define una norma que le llaman LP mayúscula, que no es el conjunto, ahí se está considerando que la función, por ejemplo, repito, están relacionadas con esa relación de equivalencia, son iguales. Aquí le está diciendo que para distinguir y saber que no está trabajando con uno, sino con cualquier representante, eso representa una clase. Ese espacio es muy importante y ustedes ven que me he detenido mucho. Esa norma es porque el L2, que todavía yo no he hablado de lo que es un espacio de Hilbert, el L2 es un espacio de Hilbert que se utiliza mucho en la mecánica cuántica y es donde prácticamente viven los polinomios que hemos desarrollado. El L2 no bonita, el L2 bonita era el que no era un espacio normado, pero haciendo la corrección ya a todo se le llamó entonces así. Este otro L2. Profesor, una y pregunta. Ya entonces se cumple la propiedad que dijimos de que la norma del 0 es 0 solamente si estamos trabajando con la clase 0. La clase 0 serían todas las funciones que sean idénticamente a la nula o que difieren en una cantidad finita, de una cantidad numerable de puntos. Dígame la pregunta. Póngase, por favor, la integral que usted tiene arriba. Suba un chin, sí. Ahí. Ese exponente que usted tiene ahí, fraccionario, no incide en el integrando, ¿verdad? O sea, usted no puede operarlo con el integrando. No. Recuérdense que nosotros dijimos, y termina la pregunta para aclararla entonces. ¿Esa era la pregunta? No, la pregunta es de sí o no. Yo le estoy preguntando que si el exponente fraccionario, que es 1 sobre P, puede ser operado con el integrando. No. Es la raíz cuadrada del integrando. La Sí, raíz gracias. es pésima, perdón. La raíz pésima. Sí. ¿Esa era la pregunta? Sí, señor. Gracias, profe. Bien, entonces, otra vez recordando, miren, ese que está ahí
con el P igual a 2, ya nosotros lo dimos. Aquí está trabajando, pone de menos infinito a infinito porque está trabajando sobre funciones, vamos a decir, reales. Pero usted no tiene por qué trabajar con funciones reales, podrían ser funciones de varias variables. Y este que está aquí, ya lo vimos allá arriba. También recuerde que la norma se relacionaba con el producto escalar. Lo pregunté ahorita y me lo respondió, creo que fue María, de que esta era la que se relacionaba cuando P era igual a 2 con el L2 allá. Entonces, ese es muy importante. Ahí tienen otros ejemplos. Este que está aquí, el 24, ese 24 que está ahí, ese representa el conjunto de todas las funciones que son continuas y tienen infinitas derivadas continuas. Mírenlo aquí. Si ahí tuviera un 1 en vez del infinito, entonces sería una función continua con primera derivada continua. Si tuviera un 2, sería una función continua con primera derivada continua y segunda derivada continua. Pero ahí, con el infinito, quiere decir que ella y sus infinitas derivadas tienen que ser continuas. Ese símbolo representa la derivada. Aquí hay otros ejemplos. Entonces, son dados en base a Banach. Y aquí viene la definición de espacio de Hilbert, porque recuerde que nosotros lo que definimos fue un pre-Hilbert. ¿Qué es lo que un espacio necesita para ser de Hilbert? Simplemente el espacio es de Hilbert si, o sea, Hilbert lo que hizo fue concentrarse en el producto escalar. Pero llegar a que, recuérdense que el espacio, el pre-Hilbert es simplemente un espacio con producto escalar. Ese pre-Hilbert induce una norma. Esa norma que está ahí, si fuera completo, entonces es un Banach. Entonces, si el espacio de Banach provino de un producto escalar, entonces ese espacio es de Hilbert. Si la norma proviene en un espacio de Banach, si la norma proviene de un producto escalar, entonces el espacio es de Hilbert. Eso téngalo muy claro porque lo hemos ido relacionando hacia arriba, que usted puede tener, vuelvo a la parte de aquí, usted puede tener un producto escalar. Puede tener una norma que no provenga de un producto escalar. Puede hablar de normas sin hablar de producto escalar. Ahora, si la norma proviene de un producto escalar y además la norma garantiza que la secuencia de Cauchy de cualquier punto del espacio converge a un elemento del espacio, que es completo, entonces el espacio es de Hilbert. Un espacio de Hilbert es un espacio de Banach que proviene de un producto escalar. O sea, profe, todo espacio de Hilbert es de Banach, pero no al contrario. Usted lo ha dicho. Todo espacio de Hilbert es de Banach. Pero no todo Banach. Exacto. Para ser de Hilbert tiene que cumplir con el escalar. Para ser de Hilbert tiene que haber venido esa norma de un producto escalar. Excelente. ¿Entendió? Sí. Si usted le dieran el producto escalar, usted con él construye la norma. Ahora, si le dan una norma, usted no sabe si esa norma se relaciona con algún producto escalar. Claro, vamos a ver un teorema que me va a decir cuándo una norma viene de un producto escalar.
¿Por qué el producto escalar es tan importante? Repito, porque no se puede hablar de serie de Fourier sin hablar de producto escalar. En realidad, la serie de Fourier se dan en espacio de Hilbert o de pre-Hilbert. El producto escalar es muy importante. Entonces, aquí le está, ustedes, no solamente que se construya la norma, sino que también el espacio sea completo. Que cualquier secuencia de elementos del espacio me dé otro elemento que sea del mismo espacio. Que no se salgan de ahí. Que no se salgan de esa configuración. Que si usted está trabajando con números, con secuencias de números racionales, no le aparezca después que el límite es un irracional, porque ya ahí no sería completo el espacio, ¿verdad? Por eso vimos que el conjunto de los racionales, el campo de los racionales no es completo, pero el de los reales sí. Entonces aquí le está diciendo que todos estos señoritos que ya vimos allá arriba son ejemplos de espacio, esto en el A, el RN, el L2 era la secuencia L minúscula y el L2 mayúscula ya vimos que eran con la integral. Esos tres que están ahí son Hilbert. Este que está aquí y estos que están aquí no son Hilbert. O sea, el espacio de las funciones continuas no es Hilbert. El de los polinomios con el producto, los productos respectivos que dimos allá no son Hilbert. Pero este sí es Hilbert. Estos serían pre-Hilbert. Lo que le falta a esto es que la secuencia, por ejemplo, usted puede tener secuencia de funciones continuas que al final no le den una función continua. Es lo que le está diciendo. Entonces, no se cumple la completitud. Aquí viene entonces ejemplo de espacio de Hilbert. Este ejemplo se construye en términos de el L2, que se le agregan ciertos otros elementos. Por ejemplo, este que está aquí, coge el producto de L2 que ya tenía aquí, pero le está agregando una suma de un producto con la derivada. Aquí hay otras generalizaciones. Por ejemplo, estas son para cualquier subconjunto de funciones definidas en R3. Y ya recuérdese quiénes son estos. Esos son otros Hilbert. Nosotros no trabajaremos con esos otros Hilbert